Está muy bien. Eso, obispo, muy bien. Santo es su nombre. Gracias damos al Señor por todas estas exposiciones que hemos podido oír. De verdad que le puse bastante atención recién al pastor Mario y habíamos tenido un contratiempo y de verdad que fue de bendición. ¿A cuánto les pareció eso, sí? De bendición escuchar. Sobre todo lo que más me impactó y dije, esto es tremendo, esto es grande. Fue cuando habla de Jesús, cuando dice hoy. Eso fue tremendo, eso de verdad impactó mi corazón, de ver a Jesús ahí, entregando en el hoy, en el ahora. No diciendo mañana, no diciendo después, sino que de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, precioso ese momento, me lo grabé. Hay hartas cosas bien buenas que oí, pero esa me la llevo en decir que lo voy a repetir por ahí de seguro, porque en realidad fue precioso. Bueno, el título es maravilloso también. Tal como me preguntaban ahí en la radio, me pedían si podía yo adelantar parte del tema, lo cual me costó mucho poder decir esto es, porque uno espera siempre en el Señor. Escuchar al resto de los expositores y poder de allí también poder tomar, sabiendo que el título, que parece que a todos nos gustó, que es confrontados por la palabra. Que Dios nos confronte en un tiempo como hoy es muy necesario. Aún hasta el silencio de Dios nos confronta. Sí. Y a veces se nos hace buscar ese momento en que Dios habló tal vez hace mucho tiempo. Tal vez hace mucho tiempo que no me habla. Y hace muchos años que no me toca. Pero siempre he caminado con que bastó con una sola vez. Porque Dios es fiel. Si una sola vez Dios te dice que tú eres su hijo, no tienes que nunca más volver a preguntárselo, porque Dios no miente. Y si Dios nunca más nos vuelve a tocar, acuérdate de Jeremías, que la única vez que sintió a Dios fue en ese momento en que estaba renunciando. Quizás nunca antes. Me sorprendió escuchar al obispo de Espinosa decir que no hablaba en lengua. ¿Así? ¿Sí? Y lo que más buscábamos nosotros antes, me lo pasé no sé cuántos años porque nos habían dicho que había que hablar en lengua. Y no sucedía. Dios hablaba conmigo, yo lo escuchaba. Y aún así quería hablar en lengua. Y hasta que Él me dijo, Pedro, cuando entró al aposento, ¿esperaba hablar en lengua? No, le dije. ¿Y por qué esperas tú hablar en nueva lengua? ¿Quién te enseña? ¿Cómo interpretas? Y aún así quieres hablar en lengua para saber que tienes mi espíritu. Y uno se va dando cuenta, como alguien me dijo, pastor, ¿qué es lo que es eso? Que el espiritual no es juzgado de nadie. Él juzga todo, pero el espiritual no es juzgado de nadie. Y le dije, el espiritual es el que tiene amor, que tiene paciencia, que tiene gozo, que tiene fe, que tiene templanza. Y así. Porque el amor no puede ser juzgado. A nadie se le juzga por su paciencia, por su gozo, por su fe, por su alegría. A nadie. Ese es el espiritual, el cual lo juzga todo, pero él no puede ser juzgado si todo lo que hace es el amor. Sí. Así inició el obispo de Espinosa con el capítulo 14 de Corintios, hablando del amor. Y luego del amor, ¿qué decía? Dones. Y después de los dones, ¿qué decía? Por sobre todo, que profetizáis. Y tal como escuchábamos, hace falta esos profetas. Ojalá, dice el apóstol Pablo, dice mismo que dijo Moisés en algún momento, ojalá todos profetizaran. La profecía, ¿qué tiene la profecía? La profecía cuenta con un hombre que no tan solo puede hablar lo que va a suceder ahora, lo que va a suceder mañana o tal vez a través del tiempo, es un hombre que ahora seguirá por toda su vida esa visión.
Es lo único que te hace salir de tu instancia. Ir. Como en el Perú se me pregunta por un pastor, ¿qué te trae al Perú? Entonces le dije, en mi país, en el sur de mi país, una hermana vio una visión, y la visión era que Chile estaba encendido en un fuego, y que parte de ese fuego saltaba para distintas naciones, y una era el Perú. A eso he venido, a encender ese fuego. No esperé ser enviado. Solo el hecho de saber que un fuego iba a saltar para allá, fui y le dije, he venido a encender ese fuego. Ahora me escribe y dice que ellos están encendidos en ese fuego. ¿Por qué esperar? Si cuando el Señor habla, ¿quién nos profetizará? Y eso es lo que esperamos. Hoy día estamos confrontados a un nuevo despertar, pero quizás no sea en nosotros. Aunque Dios no se olvidará de nosotros, no se olvidará de los viejos, pero Dios levantará esta nueva generación profética, sabiendo de que hay un profeta llamado Samuel. Cuando se inicia, ustedes saben que con Samuel se inició todo este campo profético. Fue el primer profeta. Pero el primer profeta no pertenecía a la descendencia de Leví, pero estaba con Elí, con el sacerdote en el templo. Allí estaba el arca. Ministraba en presencia de Elí. Un hombre que no se esperaba ser sacerdote y no podía, ni por más que pudiera pensar que aprendiendo de un sacerdote, no llegaría a ser un sacerdote. Pero lo que no se esperaba él, ni Elí, ni nadie, que Dios lo tenía destinado para ser un profeta. Sí. En cierta oportunidad, por allá por el año 1998, dije que los profetas que venían no le va a pertenecer al sistema ni a la denominación. Llegado Cristo dijo, porque ustedes dicen que en el monte y los judíos dicen que en Jerusalén se ha de adorar, decía la mujer samaritana. Pero Cristo dijo, ya no será ni en ese monte ni en Jerusalén, dando a entender que Cristo los vino a libertar del sistema, que nos vino a libertar del monte y nos vino a libertar del templo. Los profetas le pertenecen a Dios, y lo que Dios piensa hacer no es para llenar ninguna denominación. El éxito de un pastor no es tener la iglesia más grande en el mundo. El éxito de un pastor es quedarse solo, sabiendo que a todos los que instruyó salieron por toda la tierra. Es un fracaso construir el templo más grande donde podamos llenar ese lugar con miles de personas, porque estos tienen que irse por todas partes del mundo. Cristo se quedó solo y también los dejó solos. Ningún apóstol incluso salió para todas partes, sino que fue la iglesia cuando fue perseguida, y estos se fueron y causaron un tremendo avivamiento en Samaria. Sin apóstoles, sino la iglesia esparcida, llena del Espíritu Santo. Aquella iglesia que no la menciona el Espíritu en Apocalipsis cuando habla las 7 iglesias. De las 8 iglesias hay una que no se menciona, la que no tiene nombre, la que no tiene obras. Las otras, a todas se les dice, conozco tus obras. Porque de todas esas obras, ninguno daba gloria a Dios, sino decían ser propias sus obras. Pero la primera iglesia, Dios no tuvo que decirle, conozco tus obras, porque de ninguna de ellas se jactaron, ni se adueñaron, ni dejaron nada para la historia, sino engrandecer a uno solo, y este es Jesucristo. Pero cuando los hombres comenzaron a adueñarse de la iglesia, entonces comenzaron a tener nombre, título, comenzaron a dar a conocer cuáles eran sus obras, y Dios tuvo que confrontarlo hasta con sus propias obras. Pero una cosa tengo contra ti. Pero contra la primera iglesia Dios no tenía nada contra ella. No tenía nada contra ella, porque todo lo hacía el Espíritu. Se dejaban usar.
sin ser manoseado, y no manoseaban a nadie. Manosear es como decir hoy tú, y te dicen a ti, te hablan con nombre y apellido, donde tú quedas extasiado, donde en realidad quedas lleno de ti mismo, de tu ego, cuando piensas que Dios te va a usar, cuando en realidad la oportunidad es para el perdido. Aleluya. Cristo en la cruz no se estaba muriendo como diciendo separándose de Dios. Él estaba dando su vida. El que se estaba muriendo era el que estaba a su lado. Ese se estaba muriendo, pero Cristo estaba poniendo su vida por el que se estaba muriendo. Así también nosotros hemos de dar la vida por los que se están muriendo. La oportunidad no es para el que va arriba del barco, la oportunidad es para el que se está ahogando en el mar. Ese es el que necesita vida, y no nosotros que ya somos salvos. Cuando Dios llama al muchacho, ¿cuántas veces lo llamó? ¿Sabes cuántas veces lo llamó? 4 veces. Y la pregunta que me hago hoy, nosotros, los que llevamos tiempo, hoy yo cumplo este mes, o uno de estos meses, ya no recuerdo, 40 años en el Evangelio. Y de esos 40 años, he contabilizado las veces que Dios ha llamado a esta nueva generación de profetas. ¿Sabemos que Dios está llamando? ¿O seguimos soñando egocéntricamente de que yo seré usado y no estoy tomando en cuenta? Cuando miré aquí uno de los niños que anda con nosotros, Jonathan, pasó aquí. ¿Qué edad tienes, Jonathan? 10 años. 10 años tiene Jonathan y pasó aquí. Buena esa edad donde él no se da ni cuenta que alguien lo puede manosear, en el sentido que nadie le puede prometer algo que Dios no quiera hacer. Donde él no se siente, no tiene conciencia de que le están prometiendo algo, solo estaba ahí con su mano levantada. Como hace poco me llama a la radio un niño de 10 años, pastor, no he tenido tiempo de conversar con usted, pero este sábado pasado, el sábado 23, dice, Dios me habló y me dijo, hijo, yo te perdono. Sí, 10 años. Un niño que Dios le diga, yo te perdono. No le hizo promesa, no le dijo vas a hablar en lengua, no le dijo vas a hacer esto, yo haré esto contigo, no le dijo, no le prometió cosas para sí, sino solamente le dijo, por primera vez un niño sintiendo el Espíritu le dice, yo te perdono. Nos estamos apartando de los fundamentos. La iglesia debe dejar ya las sensaciones. O escuchábamos en la mañana a Ernesto Silva decir, he visto a tanta gente pasar, llorar, reír, gritar y de todo. Y lo que importa es el cambio. Y el cambio parte por un arrepentimiento, por un perdón de pecado, por un bautismo donde el hombre se traiciona a sí mismo y sepulta a la vieja criatura, la que no sepultó David. Hablamos cosas buenas de David y yo tengo muchas cosas buenas de David. Puedo hablar de David, de cosas preciosísimas. Venció al león, venció al oso, venció al gigante, pero al que no pudo vencer fue a su propia bestia que llevaba dentro. Y esa bestia lo venció. Lo metió en adulterio y terminó siendo una deshonra para Israel por un tiempo. Si nosotros pasamos por todas las otras cosas de éxito, pero no somos capaces de matar la bestia que va dentro de nosotros, que esa la mató Cristo en el bautismo. Si no se muere, estamos en peligro. 20 años de pastorado para caer en adulterio, 20 años como evangelista para terminar totalmente derrotado por no sepultar y matar la bestia que Cristo vino a matar, la que no hizo David. Sí, vino uno mayor que David, y eso hizo con nosotros. Y Dios está llamando, así como a este Samuel, Dios está llamando a los jóvenes. No quiere decir que nosotros renunciemos los viejos, pero te digo
que Jerusalén y el templo se reconstruyó con viejos y jóvenes, unos llenos de risa y otros con llanto, con lágrimas y risa. El llanto de los que conocieron Jerusalén anteriormente y la vieron destruida, y la risa de aquellos que despertaron con un sueño, con una visión, sabiendo que esos viejos nunca dejaron de contarle que algún día volverían a casa. Aleluya. Tal vez los viejos no podían ayudar a reconstruir, pero los viejos, ¿sabes cuándo comenzaron a reconstruir Jerusalén y el templo? Metiéndole un sueño a los pequeños que crecieron en Babilonia. Por eso los judíos le dicen a Jesús: nunca hemos sido esclavos de nadie, porque Israel siempre fue un pueblo inquebrantable en espíritu. Porque a pesar de ser esclavos, nunca se postraron ante las imágenes. Fueron esclavos, esclavizaron su carne, le hicieron hacer trabajos pesados, pero nunca pudieron doblegarlo ante otros dioses mientras estuvieron allí. Cuando salieron de Egipto, tal vez echaron de menos algunos confort, echaron de menos la cebolla, el ajo y lo que quieran ustedes decir, pero nunca echaron de menos la idolatría de los egipcios. Porque a pesar que fueron esclavos, vivieron separados y aparte, y nunca se postraron con ellos. Pregúntate, más de 400 años de esclavitud, ¿cómo es que se acordaron que tenían que sacar los huesos de José? Quiere decir que se pasó en generación en generación. Algún día Dios nos visitará y no quedarán los huesos de José. Aleluya. Como en un estado de esclavitud, bajo el látigo, ¿cómo pudieron ellos bajo el látigo seguir cantando la canción? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. ¿Qué sueñan nuestros hijos? ¿Qué visión tienen? Sabiendo que la visión de un joven será conforme al sueño de un viejo. Vuestros viejos soñarán y vuestros jóvenes tendrán visiones. El sueño de un viejo hará nacer la visión en un joven. Sí. Hoy tengo un sueño. Mañana será la visión de un joven. Y hoy quisiéramos profetizar, y que ojalá sea la cuarta llamada que Dios le hace a estos jóvenes, no lo sé, porque hemos perdido esa relación con Dios para saber. Hemos estado preocupados tanto de nuestras iglesias, de nuestros ministerios, que nos hemos olvidado cuántas veces Dios ha llamado a los jóvenes. Y en el llamamiento los jóvenes no saben dónde acudir. Oyen a Dios y corren y quedan atrapados en la música, en el ritmo, y creen que así es. Dios llama al joven y estos corren para movimientos pasajeros, donde nuestros jóvenes después terminan descarriados. Oh Dios, ¿cuántas veces has llamado ya a Samuel? Él ministrando junto a Elí en el templo donde estaba el arca, donde escaseaba la palabra y la lámpara estaba por apagarse, fue cuando oyó al Señor y Dios le habló. Dios estaba sacando a un hombre de donde estaba el arca. Escucha bien. Creció con Elí en el templo y Dios lo estaba sacando del templo. Nunca más le iba a pertenecer al templo. La palabra ahora iba a salir en un profeta, en un hombre, ya no en el sacerdocio, consultando a todo
tipo de ritual, ni tampoco dependiendo del arca, sino que este sería con el Espíritu de Jehová para profetizar. Así has dicho el Señor. Sí, un hombre que no sería atrapado en cuatro paredes. Esa es la generación que necesitamos. Que no se separen. Nosotros estamos divididos por estar metidos en nuestros propios templos, pero que esta nueva generación no le pertenezca a ninguna denominación, que no le pertenezca a ningún templo, que no le pertenezca a ningún ministerio, sino que le pertenezca a la palabra y al Espíritu. Que sean hombres que no necesiten organizarse. Así le enseñé a los primeros discípulos que tuve. Sin celular, no teníamos celulares, no había. Sin tener ninguna forma de comunicarnos. Yo salía a caminar para discipularlos, salía a caminar. Ellos por el Espíritu tenían que saber dónde yo estaba. Y llegaban. Y llegaban al monte donde yo estaba, llegaban a la ciudad donde yo estaba. Tenían que ir, consultaban y Dios les permitía llegar. Hemos luchado hasta el día de hoy porque no haya ningún tipo de estatuto, ninguna norma, cuidándolo de que no le pertenezcan a nadie, ni a nada, ni a ningún lugar específico. Que fueran itinerantes, que cuando me entero que alguien no va a estar más con nosotros, que se va a ir, necesito es, déjemelos todos aquí. Gracias. Cuando estoy enterado de que alguien se va a ir, se va a apartar de mí, uso la última semana para enseñarle todo lo que puedo para que le vaya bien. No nos pertenecen. Como Samuel no le pertenecía a Elí, ni por más que lo educó. Sí. Lo que Dios debe entender que la palabra no le pertenece a un sistema. La palabra no está presa, dijo Pablo. Ella es libre y un día lo demostró. Con toda esta corrupción denominacional donde Elí no entorpeció a sus hijos, donde le dio privilegios y le permitió de todo. Dios se sintió despreciado por Elí porque honró más a sus hijos que a la casa de Dios, honró más a sus hijos que a Dios. Y Dios habló. Porque has preferido a tus hijos, honrar a tus hijos. Y Dios lo sentenció. Y el mismo hombre, el primer profeta, fue el que declara una palabra sentenciadora para Elí. Y escuchen bien que cuando mueren los hijos de Elí en el campo de batalla, llevando el arca sobre sus hombros, hombres corruptos, terminaron muertos. El arca no tenía quien la defendiera. Se la llevaron los impíos y lo metieron al templo de Dagón. Una cosa aberrante. Pero la palabra que está representada en ese arca se defendió sola. Dios nos quiere decir que la palabra correrá y hará, que no necesita de nadie, no necesita de muchedumbre. Dios no es más fuerte con multitudes, ni es débil con un solo hombre. La unción no es más grande con un grito, ni Dios se vuelve débil con un susurro. Sin testigos, Dagón cayó postrado ante el arca. Y aunque lo levantaron al otro día, cayó otra vez decapitado y sin sus palmas. Y comenzó el arca por sí misma, sin tener
espada de su lado, sin tener ejército de su lado. La palabra necesita que alguien la crea, que alguien la profetice, y el que la profetiza irá detrás de ella. El que habla en lengua se queda dentro del templo, pero el que la profetiza va detrás de la profecía, va detrás de la visión, va detrás de que esta se cumpla. Por eso es necesario que profetices. Por eso Dios te dice, marcha y espera. Y aunque no veas nada, marcha. Que tus principios no te dejen detenido. Que tus dogmas, que el sistema no te detenga. Marcha y espera. Y por el camino verás. Solo cree. 10 leprosos vinieron a Cristo. 10. Y Él los sanó. ¿De qué manera? Declarándole solo la palabra. No dijo sé sano, no dijo sé limpio, solo dijo vayan y preséntense a Elí, al sacerdote. Se fueron. Fue declarada la palabra que dice que el leproso, cuando se le pase la lepra, sea limpio, tiene que irse a presentar al sacerdocio. Le dijo la palabra dando a entender que ellos llegarían limpios donde el sacerdote, porque no pueden llegar leprosos, lo habrían apedreado. Se fueron creyendo, se fueron en pos de la palabra, y yendo en pos de la palabra por el camino fueron sanados. 9 continuaron y uno se devolvió y se postró ante Cristo. Y Cristo dijo, no eran 10, ¿dónde están los otros 9? Solo este extranjero, porque era samaritano, era un extranjero, solo el extranjero vino. Y los otros 9 que eran judíos se fueron hacia el templo. Porque el samaritano no cree que Dios está en el templo. Y los judíos creen que Dios está en el templo. El samaritano es gentil. Los 9 que están representados en la estrella de David, el número 9 está en medio de la estrella de David porque es lo que creen los judíos. Es un número que no se puede desintegrar. Si usted dice 9 por 2 es 18, 1 más 8 es 9. Por el número que usted lo multiplica, el 9 nunca deja de ser. Usted suma su resultado y termina en 9. El pueblo judío, a pesar que Cristo hizo grandezas, no vinieron a postrarse ante Él, pero los gentiles sí. Porque no se fue a encerrar al templo, ni creyó que Dios estaba en el templo. Esta es la iglesia del Señor. Sin letrero, sin nada. Con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dispuesto a salir a profetizar. Sí, un país que nos necesita, un país que no va a ser sacudido por causa de toda esta corrupción política. Y quien sea que diga que es dueño de Chile, que quieren hacer, implantarnos, y que aunque haya dictadura de la que sea, amados, por la conducta nuestra es que Chile puede ser castigado. No por ellos. Por eso que se necesita a estos Samuel. Pero estos que no le pertenezcan a Elí. Sí. O celo con celo de Dios, dijo Pablo. ¿Por qué ese celo? Como decía el obispo, el celo, eso que yo he repetido varias veces. Y no tan solo él, hubo otro pastor que no conozco su nombre, que también en el Congreso profetizó sobre Camilo Escalona, que nunca más volvería a ser elegido en nada. Y hasta el día de hoy no ha podido salir electo en nada. Y luego vi la palabra del obispo Édito sobre este diputado o senador Rossi, que también, vieran ustedes, obispo, supiera cuántas veces estuve orando en casa. Que la palabra que declaró el obispo, Señor, que se cumpla. Y que sepamos que hay algo en nosotros
Tenemos que quedar en estrecho. Yo estaba en estrecho. ¿Qué hago con estos que quieren contaminar nuestro país con leyes? ¿Qué hago? Yo tengo que pedir conforme a su voluntad. Y tu voluntad es que tú no quieres la muerte del impío. No te puedo pedir que éste se muera. Pero Dios nos ha dado algunos botones de muestra. 2 hombres de Dios en el Congreso, lo que dijeron se cumplió. Y fue porque vino ese celo. Así también Pablo, un celo. Porque quiere a la iglesia presentárselo a un solo marido. No a 2 Jesús ni a 3, a un solo marido. Sí, pero presentarla como una iglesia, como una doncella virgen y pura. No basta la virginidad, como aquella mujer que en Facebook y en otras partes más de páginas de la web ofrecía su virginidad al mejor postor partiendo de $1 millón para arriba. Esa mujer sin duda es virgen, pero no es pura. No basta con que la iglesia sea virgen, también debe ser pura, celosa de saber a quién le pertenece. Un solo marido, y ese es Cristo. Pero hacen falta esos hombres que tengan celo, que sean como ese Juan el Bautista, que tuvo tiempo para enamorarse del ministerio y quedarse y no presentarle a esta muchedumbre de gente que venían a él, pero sin embargo fue capaz de decir: es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ser como un Eliezer que fue al desierto, cruzó el desierto buscando una esposa para Isaac, y cuando la halló, la encontró. Este hombre llevaba alhajas, oro, plata, joyas, lejos de su Señor, que nunca más volvería a esas tierras. Eliezer pudo decir: esta es mi oportunidad de escapar y ser hombre libre. Pero siguió obedeciendo en ausencia de su Señor. Siguió en obediencia buscando la esposa con mucho temor. La buscó de rodillas y pidió señal, y Dios le mostró. Y este hombre supo: esa es la mujer. Y cuando supo quién era, sacó las alhajas y se las ha concedido. Pero esa mujer, de todos los tesoros que recibió, el mejor de ellos fue la mirada de este esclavo. La falta de marca, porque no había látigo en sus espaldas, porque habían ojos de un hombre libre, que nunca había sido tratado como esclavo. Aleluya. Se despojó de las alhajas, un esclavo, para decir: todas estas son tuyas. Ella quiso ir de inmediato a conocer a ese que sería su esposo, porque estaba bien representado en un esclavo. Así el mundo, y muchos tienen que venir a enamorarse de Cristo al verte a ti, al vernos a nosotros, virgen y puro, con una mirada sin temor y sin miedo. Gente que nos despojemos y que no amemos las cosas que vamos recibiendo, que no son nuestras. Estar dispuesto a dar en el hoy, como escuchábamos recién, hacer el bien en el hoy. En el hoy que nos tocó a nosotros vivir. Sí. Hemos venido para ser confrontados por la palabra. No sé si alguno de ustedes así se va a ir. Si la palabra va a entrar en ti, porque esto no se trata de memorizarla, de escuchar y de venir a una sensación. Esto es mucho más allá, porque la Escritura dice: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Cuando la palabra mora en nosotros, nos volvemos uno con la palabra, y esa palabra es la que corre, y nosotros no podemos quedarnos, sino vamos en pos de ella. Cuando despiertes por la mañana, te darás cuenta que te seguirá hablando. Si ella no te habla, no está morando en ti. Pero si cada mañana que despierta te sigue hablando, ya sabes que esa palabra mora en ti. Oh Señor. Dios llamó al muchacho
Lo sacó del templo. Nunca más volvió a estar ministrando dentro del templo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a que esta generación que viene, Dios la llame para no pertenecer más al templo? Los Elís de hoy se adueñan, tienen a toda la congregación como una posesión, pero no es así. Enseñamos los fundamentos de una manera más como un requisito. No puedes predicar en el púlpito si no estás bautizado. No puedes pertenecer al coro si no estás bautizado. Requisito, protocolo. Y el bautismo no es un requisito, es un nacer de nuevo. Es un nacer de nuevo, como lo decía el pastor Ernesto en la mañana. El hombre muere y nace una nueva criatura, y no de a poco. Pero hoy día el bautismo es un requisito. No es poder de Dios, no es justicia de Dios, no es una forma de nacer, sino un requisito. Si el hombre da el diezmo, no importa que no esté bautizado. Bueno, ¿cómo es el asunto? Usted no puede diezmar si usted no está bautizado. Es que bueno, eran 20 millones que yo gané y quería diezmar. Bueno, una excepción. No, es lo mismo. Bautismo. Bautismo. Te prefiero a ti. Preferimos a la persona que está perdida. El diezmo no es un requisito. No es el diezmo de la ley, sino el diezmo de Abraham, que en ninguna parte estaba escrito que tenía que hacerlo, sino que le nació. Y si eres hijo de Abraham, las obras de Abraham haríamos. Nos hemos llenado de requisitos, de dogma, de un sistema, de patrones, de protocolo. Cuando el Espíritu Santo quiere actuar libremente, lo primero que hace el Espíritu Santo cuando toca a una persona, ¿sabías que es convencimiento de pecado? No una sensación, sino lo primero es arrepentimiento. En cierta oportunidad un joven llegó y me dijo: pastor, quiero que usted me escuche, me dé un tiempo. Y le dije: dime quién eres y conversamos. Sí, pero es que me tienes que escuchar. Te pregunto, ¿quién eres? Pero es que entiéndame, dime quién eres. Es que usted no sabe lo que me pasó cuando yo niño. Yo no quiero escuchar tu historia, quiero saber quién eres. Avergonzado, con su cabeza agacha, dijo: soy homosexual. Hermano, ¿dónde está el arrepentimiento? Hoy escuchamos los dramas. Hoy vienen como víctimas y no vienen como pecadores. Víctima puede ser un niño, pero ya siendo adulto y comenzaron a practicar lo mismo que le hicieron, ya no es víctima, sino un esclavo del pecado que necesita arrepentimiento. No estamos predicando el arrepentimiento. Estaba aquí en Santiago con un pastor cuando sonó el teléfono y tuvimos que salir a ver a una persona. Y esa persona dijo: ahora sí, pastor, estoy arrepentido. Y el pastor le dijo: bueno, mira, nos congregamos en tal parte. Bueno, sería que tú asistieras. Nos reunimos allá. Bien, hicieron ese trato, se dieron la mano, nos íbamos cuando una hermana dijo: pero ¿y el pastor Mora qué dice? Me volví sobre ese hombre y le dije: pastor, o sea, varón, le dije, si yo le pasara una hoja en blanco y un lápiz, ¿usted se atrevería a hacer memoria y a escribir todos los pecados que ha cometido? Y él se sonrió diciendo: no habría papel. Y le dije al pastor: pastor, este tipo no está arrepentido. No sentía vergüenza de su pecado ajeno, de todo lo que había hecho. Necesitamos entonces una generación se alinee con la palabra y con el Espíritu, que sean usados de tal manera que la presencia de Dios, más que traer a miles,
Porque yo no soy de los que creen que el mundo se va a convertir. No. El mundo podrá llegar a conocer, podrá llegar, hermano, a creer. El mundo podrá glorificar a Dios. 3 cosas que te puedo decir. El mundo glorificará a Dios. Podemos decir que el mundo creerá en que Cristo fue enviado. El mundo conocerá que Cristo fue enviado, pero el mundo no se convertirá. La palabra de Dios me dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes, no al mundo. Cristo dijo: no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que saber bien, como Cristo cuando va y le dicen al maestro, los fariseos, los escribas, los judíos acaban de molestar por lo que acabas de decir. Y Jesús dijo: toda planta que no plantó mi Padre la desarraigará. Tal vez no tenemos la capacidad de saber quién es quién, pero no hemos salido a buscar multitudes. Y el diablo, les digo, no está llevando a nadie al infierno. Porque el único que tiene el poder de enviar al infierno es Dios. Si usted lee bien las Escrituras, Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, pero nada más pueden hacer. Temed a aquel que además de matar el cuerpo puede enviar tu alma. ¿Dónde? Al infierno. Sí, amados. El infierno no es el tema para atraer a los temerosos y cobardes que no quieren ir allí. Como alguien me dijo un día: pastor, anda recorriendo un CD, un DVD donde hay gente que fue al infierno y volvió, y me dicen que lo tengo que ver. Tú no lo veas. Le dije: no te metas en eso, si tú vas para la gloria. ¿Para qué te preocupas de ir al infierno si no vas para allá? No debes servir a Dios por miedo al infierno. Sirve a Dios por amor a Él, porque somos sus hijos y su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, en una tremenda igualdad de pueblo, donde solamente le pertenecemos a Dios. Estábamos frente a un nuevo convertido. Habíamos 3 pastores de distintas líneas, y este se estaba bautizando, y de pronto la inquietud de algunos: hermano, ¿y a quién le pertenecerá si hay 3 pastores? Respondí: el que en este momento muera y resucite por sí mismo, a ese pastor le va a pertenecer. Y como ninguno quiere morir porque sabe que no resucitará por su mérito, entonces le pertenecerá a Cristo. A ellos les pertenecen. Uno es el que murió, uno es el que resucitó. ¿Sí? Así que, amados, preparémonos. Los jóvenes van a tener otro llamado. ¿Será el tercero? ¿Será el cuarto? Volveremos a casa para decirle a nuestros hijos: prepárate, hijo, el Señor te va a llamar. Díganle a sus hijas: el Señor te va a llamar. Sí, será con ellos que todavía no tienen principios denominacionales, todavía no tienen dogmas, todavía no están obligados a una forma de ser, a una vestimenta ni a nada, sino que solamente le van a pertenecer a Él, y que el fruto será solo de Dios y no implantado por una denominación, donde no tendré que obligar a mis hijas, sino que veré la santidad en ella, interna y externa, solo porque Dios quiso y no porque un sistema se lo ha impuesto. Aleluya, que así sea. Oh, vengo a decirle que Dios volverá a llamar. Será la cuarta llamada. Habrá ahora un heme aquí que tus siervos oye. O otra vez correrán al sistema. Otra vez correrán a un Elías, quien tanto respetamos, pero que no sabemos hasta que Dios le hable a Samuel.
Viene el día en que ninguno más podrá ocultar su pecado. ¡Ay de aquel día! Porque viene tiempo de profecía. Y los pastores que ocultaron pornografía, y que ocultaron abuso, y los que ocultaron adulterio, y los que se perdonaron a sí mismos, todo saldrá a la luz. Temblará el sistema. Y lo digo porque Dios es el que abrió puertas, y las puertas que abrió no las abrió para que entráramos a un sistema. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, este será salvo. Aleluya. Y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Sabe lo difícil que es en las tierras de Israel hallar pasto? Es muy difícil. Nosotros acá en Chile, en el sur, nosotros hay pasto por doquier y dejamos las ovejas y andan por doquier. Pero allá no. Tiene que haber un pastor llevándolas, porque es desierto y hay manchones de pasto y hay que pelearse esos pastos y llevar a sus ovejas al buen pasto con la vara y el cayado. Infundirán aliento a sus ovejas y la tienen que llevar cruzando el desierto y buscando. Pues Cristo nos encontró así, sin poder hallar el pasto. Pero yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare será salvo. Luego dice: entrará y saldrá y hallará pasto, porque nunca más andará sola. Será una oveja con pastor. Tenemos pastor. El pastor de los pastores, obispo de nuestras almas. Aleluya. Pero escucha, cuando se levanten estos jóvenes, temblaremos porque el sistema será desarmado. Oh, perdónenme estas tradiciones pentecostales, pero van a desaparecer los púlpitos, se harán pedazos los púlpitos, y el altar estará allí y allá, y de pronto allá ungiremos a gente en distintos lugares, y no habrá un altar específico, y no habrá un púlpito que te impida poder llegar a tocar el manto de Jesús. El manto de Jesús estará en todos lados, si tan solo tocas el borde de su manto. Oh, gloria a Dios. Así que, amado, el tiempo que viene no podrá quedarse en oculto el pecado, porque el pecado en la iglesia no prescribe. Es que lo hice hace 17 años atrás. ¿Quién se acuerda? El Espíritu. Me reuní con los ancianos que pastorean la iglesia en la zona del sur. Ellos son los pastores que nosotros tenemos allá, que ellos pastorean y apacientan. Les llamo ancianos, pero ellos son los que pastorean. Y me reuní con ellos en la casa de un hermano, y estábamos allí orando. Nos habíamos apartado para estar orando, y me arrodillé después de 20 años. Hacía 20 años atrás, siendo yo guardia, vigilante privado, nos metimos a unas dependencias, abríamos los cajones, puro intruso. Y entonces vi allí un silbato de árbitro insignificante, y a mí no me gusta ni el fútbol. Lo encontré llamativo, lo tomé y me lo llevé. Me salí jugando con él. No sé qué se llevó mi otro compañero. Y después lo guardé. Me cambié de casa. Después me volví a cambiar de casa. 4 veces me había cambiado de domicilio. ¿Qué sé yo dónde estaba ese silbato? Y estoy orando cuando el Señor me dice: el silbato. Y me da una visión que tenía que ir, y que debajo de la escala sacara varias cosas que estaban allí, y encontrar una caja, abriera la caja, que allí estaría. Corrí, encontré el silbato. Y él me dijo, corrí al campo, lo lancé lejos, me deshice de él y volví. 20 años, yo no me acordaba, pero el Espíritu sabe que antes de me limpió de lo que yo tenía oculto. Un silbato, cuanto más otro pecado. Hoy no es el día en que Dios te confronta.
Ese día viene y te confrontará. ¿Y quién podrá estar en pie delante del Hijo de Dios cuando llegue el día de la confrontación? Porque Dios quiere una iglesia virgen y pura. Y entonces toda Latinoamérica entrará en un avivamiento. Porque si en todas las lenguas Dios avivó su obra, ahora le toca la lengua castellana. ¡A su nombre!